Empezamos, si os parece. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todas y todos a esta casa que, aparte de nuestra casa, de algunos de los miembros de la asociación, quiere ser un lugar de memoria y de encuentro. Y antes lo explicaba, el nombre de esta casa nos vino por una conversación con Antonio Manuel. Algarabía, si tú vas al diccionario y pones Algarabía, significa bullicio, hablar bullicioso o algo así. Pero claro, Antonio Manuel nos enseñó que realmente viene de Algar, occidente, Arabía, la lengua árabe. Es la lengua que se hablaba en el occidente para el mundo islámico, que era la península ibérica, al-Ándalus. Entonces nosotros le pusimos el nombre a esta casa porque queremos que sea un lugar de encuentro, un lugar de bullicio, de acogida y un lugar de la memoria del pueblo andaluz. Y todo lo que organizamos intentamos que vaya en esa dirección. Ayer hubo una presentación del libro de Antonio Manuel, de un nombre mío, pero pronto habrá una presentación de un libro sobre los orígenes ocultos de la Semana Santa Andaluza. Y procuramos trabajar en la memoria cultural, social y también política de nuestro pueblo. Por eso hoy, preocupados porque vivimos unos tiempos de nuevo de monstruos, el fascismo que crece, casi sin nuevas formas, que apenas se disfrazan, donde se pone en cuestión, por una parte, los valores y los contenidos de la izquierda, con una palabreja inglesa que significa woke, significa despierto, la palabra es woke, donde se está demonizando todo lo que es izquierda, ecologismo, feminismo, todo la reivindicación de los derechos humanos, etcétera. Y por otra parte, ese nuevo nacional catolicismo centralista que pone en cuestión el derecho de los pueblos a su propia soberanía, entre ellos nuestro pueblo. Con esa situación de contexto, Casa Algarabía pensamos que podría ser interesante un coloquio en el que habláramos de esta situación que estamos viviendo. Ahora Pilar va a hacer una introducción, yo no solo de momento decir que esa es nuestra intención, nuestra preocupación. Y la mesa que hemos conseguido para hoy, bueno, creo que es inmejorable. Estamos muy orgullosos y muy agradecidos de la generosidad de nuestras amigas Maribí Serrano, que viene de Córdoba, es una activista social y política, porque además es portavoz de Izquierda Andalucista, José Ignacio, que lo conocéis, que es portavoz del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Pilar González, que va a hacer de maestra de ceremonia hoy, con una larga trayectoria también en el andalucismo, Teresa Rodríguez, que también la conocéis por su larga trayectoria sociopolítica, y el amigo Antonio Manuel, también un activista cultural, pero no solo cultural, también con mucha implicación en el andalucismo. Y Cristian López, periodista de Espacio Andaluz, que está grabando en streaming, que han puesto él y un compañero en marcha, Iván, en marcha un proyecto de medio periodístico en internet muy interesante, y queríamos que cada uno aporta un aspecto de visión acerca de la izquierda, el andalucismo y también los medios, cómo se crea la conciencia, cómo se crea hoy el pensamiento en nuestra sociedad. Así que le doy a Pilar González su palabra, que ella nos va a interpelar para que comience el coloquio. Bueno, cuando Macondo era apenas una aldea de 20 casas de barro y caña brava, ya existía la Casa Algarabía. En el principio de los tiempos había siempre una casa de huéspedes, una casa donde los caminantes, los y las caminantes, encuentran acogida, encuentran refugio, encuentran descanso. Eso es la Casa Algarabía. No solo físicamente, sino también lo que Juan Antonio y los miembros de la asociación pretenden hacer con este espacio que él ha explicado. Así que, en primer lugar, agradecer a la Casa Algarabía, a la asociación Casa Algarabía, por traernos a un patio andaluz en un día de sol radiante en invierno, que llevamos, afortunadamente, ha habido mucha lluvia este invierno, pero llevábamos temiendo que la lluvia, en este caso, bendita lluvia, nos fastidiara, y tenemos un día de sol radiante, con lo cual hasta los astros saludan que podamos tener este reencuentro en algunos casos, lo cual siempre es una delicia. Muchas gracias
a vosotras y a vosotros por acudir hasta aquí, por escuchar lo que vayamos a decir y luego animaros a que preguntéis, digáis, expreséis. En fin, una conversación no es solo unidireccional, sino que pretendemos que haya feedback, que haya entre todas y todos podamos alumbrar un poquito este tiempo oscuro, efectivamente. Este es un espacio, una conversación política. Lo político no es exactamente lo partidario. A veces tenemos una visión simple de las cosas que nos hace pensar que lo político es el tiempo de las elecciones, coger la papeleta, ponerla en la urna y después escuchar el telediario y oír las intervenciones de unas y otros en el Congreso de los Diputados o leer los titulares de la prensa o escuchar la radio. La política es más amplio que todo eso. Particularmente yo tengo una visión que nace de la etimología y, si me apuráis, de la historia, porque mi vocación primera antes de meterme en política fue la historia. La palabra polis tiene una raíz griega y significa lo común, el espacio público, lo que es de todas y de todos. Es la misma palabra que en Roma la llaman cibes. En Roma hay dos palabras para definir la ciudad. Una es la cibes y otra es la urbs. La urbs, urbanismo, urbanidad, etcétera, tiene que ver con el espacio físico. La cibes tiene que ver con las normas que regulan la convivencia. Cibes nos da a día de hoy civilización. Luego, política y civilización es el mismo concepto en dos lenguas distintas. Una es griega y otra es latín. En una interpretación absolutamente libre, que es la mía, evidentemente. He visto discrepancias al respecto. En ese sentido, hablamos de una conversación política. Evidentemente, aquí no vamos a hablar de ningún proyecto partidario, pero sí vamos a hablar de política, naturalmente. Para eso nos hemos reunido en el día de hoy. Básicamente, no sé si habéis visto, porque yo lo acabo de ver cuando venía para acá. George Lakoff, que es un catedrático de sociolingüística, uno de los más célebres en el mundo, recordáis el libro de No pienses en un elefante, muy difundido, acaba de sacar un manifiesto en defensa de la democracia la semana pasada, después del triunfo de Trump en las elecciones americanas. Y da una serie, a modo de catálogo, una serie de pautas para defender la democracia, para hablar de política. La primera es la valentía, la segunda es la empatía. En fin, hay todo un desarrollo preciosísimo, pues para eso nos juntamos hoy, para hablar con absoluta libertad, de modo valiente, de modo empático, haciendo un esfuerzo de comprensión y respeto por las opiniones de todas y todos. Luego, este es un acto de comunicación política y es un acto andalucista. Es un acto de personas que pensamos que Andalucía es un sujeto político, porque lo autodecidió directamente, porque lo autodecidieron. No sé si alguna de las personas que estáis aquí por la edad, quiero decir, algunos sí, Juan Antonio estaba allí el 4 de diciembre, no sé si alguien más, probablemente. Pero salieron a la calle con valentía, en un tiempo oscuro también, que había que ser valiente. En diciembre del 77, para echarse a la calle con banderas verde y blanca, lo de la estrella es un poquito posterior. Si salen con la estrella, no solo les hubieran tirado palos, sino hubiera sido probablemente peor. Salieron a defender la democracia el 4 de diciembre y a autoconstituirse jurídica y legalmente el 28 de febrero, que dentro de poco vamos a celebrar. Luego, evidentemente, personas que pensamos de modo similar que Andalucía es un sujeto político, con una historia común, con una situación diferenciada en el conjunto del Estado. Otra cosa es que tengamos que pelear porque nos lo reconozcan o no, pero por lo menos quienes nos lo reconozcan desde fuera. Quienes estamos acá adentro y pensamos de esta manera, nos definimos como andalucistas. Por eso también este es un acto andalucista, o sea, no vengáis aquí nadie a esperar que hagamos proclamas socialdemócratas o de algún modo o centralistas. Ya nos rematamos. El primero que hable de esas cosas sale por la puerta, en la casa de Juan Antonio, pero yo me tomo la libertad de mandarlo o mandarla a la calle. Luego, bueno, el andalucismo es eso también, es una visión política y particularmente yo coincido con Simone de Beauvoir, es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. El 4 de diciembre fue una lucha colectiva del pueblo andaluz, con muchos partidos, con mucha gente allí, todos juntos, y el 28 de febrero fue una lucha colectiva del pueblo andaluz. Con lo cual, a mí esa definición de Simone de Beauvoir acerca del feminismo, me gusta aplicarla también al andalucismo. Y ya lo último, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy con este panel de campanillas que afortunadamente nos reúne? Lo primero que les voy a pedir es que respondan a la pregunta que da título a esta charla, que como entendéis es una charla distendida. Es cómo ser andalucista y de izquierda y no morir en el intento. Este no va a ser un acto académico, es un acto vital, con más piel que teoría. Eso es lo que queremos escuchar de las personas que generosamente nos acompañan en el día de hoy. Entonces, para empezar con piel, la mía propia, voy a contar una anécdota que es la primera vez que hablo en voz alta
de este asunto y ya ha pasado el tiempo suficiente como para que sea efectivamente una anécdota. Las elecciones andaluzas del año 2012, ya quedan atrás en el tiempo, fueron el domingo 25 de marzo. No se me va a olvidar, mientras yo viva ese día. La campaña acababa un viernes, como suelen acabar todas las campañas, sábado reflexión y el domingo las elecciones. Bueno, yo en aquel momento tenía la osadía de encabezar la lista a la presidencia de la Junta de Andalucía por el PA y por la provincia de Cádiz. Lo mío es lo difícil, a mí me va la marcha de hacer cosas que no son sencillas. Entonces, prácticamente todos los días yo viajaba a algún lugar del territorio de Cádiz para hacer la campaña. No estaba en Sevilla el Partido Andalucista tenía otros candidatos y otras candidatas. Bueno, pues el jueves de esa campaña electoral, el día antes de que se cerrara la campaña, en la sede del Partido Andalucista convocan una rueda de prensa a espaldas de la secretaria general y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía. La convocan los mayores y los jóvenes. Algunos mayores, no los mayores todos, y algunos jóvenes del Partido Andalucista. Convocan una rueda de prensa para, arropando al candidato de Sevilla, llevarle la contraria a la Secretaría General y a la candidata a la presidencia de la Junta. Tened en cuenta que fueron las elecciones que presumiblemente iba a ganar el PP, el PSOE tenía un enorme desgaste, y entonces, por si el PP no sacaba la mayoría absoluta, pues el objetivo político es que ahí estaba el PA a apoyar un cambio en Andalucía. Eso era lo contrario de lo que pensábamos quienes en aquel momento dirigíamos el Partido Andalucista, pero era lo que pensaban algunas personas del Partido Andalucista. Y me hacen una encerrona, o sea, convocan una rueda de prensa apoyando a un candidato distinto y a espaldas. Afortunadamente hay gente leal en todas partes y eso es la sustancia y la alegría de la política. Una de las personas me llama y me cuenta que eso se estaba preparando, entonces digo, vale, voy a ir a la rueda de prensa. No lo sabe nadie, voy a ir a la rueda de prensa. Yo aquella mañana estaba en Canal Sur en la tertulia, con lo cual en Canal Sur tú lo sabes, bueno, quienes habéis estado en Canal Sur, te maquillan, te ponen con, vamos, parece que en tu vida has estado más mona que cuando sales del Canal Sur. Entonces, en aquel momento dije, no me voy a quitar el maquillaje cuando termine, voy a ir directamente pintadita y pinturera a un acto que tengo a continuación. Y me presenté en la rueda de prensa que nadie esperaba que estuviera, porque era un acto contrario, no esperaban en absoluto. Entonces, en aquel momento ya la rueda de prensa la daba yo, ya no la daba nadie más. Podían intervenir si querían, pero a ver quién tenía agallas, por no decir otra palabra que era más usual en la época, a ponerse a discrepar delante de los medios de comunicación a un día del cierre de una campaña electoral. Así que me puse delante en la rueda de prensa y solo dije una frase que con ella es la que termino para que toméis la palabra vosotros. El pasado es el tiempo de la memoria y es importante contar con la memoria de lo que hemos sido, de dónde venimos, de qué cosas hemos hecho. El presente es el tiempo de la vida, con los aciertos, con los errores, con las necesidades y con las alegrías que cada persona tenga en la vida. Y el futuro es el tiempo de la esperanza y habrá que gestionar esa esperanza. Si no hay vida, no hay ni memoria ni esperanza. Así que de eso es de lo que queremos que habléis hoy, del presente, de cómo ser andalucista de izquierda y no morir en el intento, y del futuro, en estos tiempos oscuros, cómo gestionamos esa esperanza. 5 minutillos aproximadamente para que cada uno haga su exposicióncita inicial como quiera. Confiamos en que la conversación vaya fluyendo. Si hay algún desbarre, intervendremos, pero no creo que sea necesario en absoluto. Y cuando pasen aproximadamente 2 horas o así, dejaremos un ratito porque la gente pueda hablar y otros 5 minutillos para que hagáis una conclusión final si queréis compartir. Y ahí terminamos. No hemos definido ni orden de intervención ni nada, así que como ustedes queráis empezar, empezamos. Tú lo tienes escrito, ¿no? Sí, pero no. Empieza tú, ¿no? No, Cristian, a ver, vamos a ser indolentes. Es el más joven y el que está más nervioso. Porque aquí, quien más que menos, llevamos algunos tirillos todos. Entonces, vamos a hacer respeto. Él tiene la valentía de haber montado un medio de comunicación andaluz, andalucista. O sea que por eso está aquí entonces, pero vamos a dejarle a la criatura que empecemos a hablar los demás primero y empecéis. Venga, una señora, porque estas cosas suelen ser. Me tendré que lanzar. Venga. Bueno, la pregunta del millón. Me encantaría tener una respuesta, pero la verdad es que mi respuesta es que no tengo ni la más remota idea de cómo ser andalucista y no morir en el intento. Lo que sí sé es que llegó un momento en mi vida en que esto se planteó ya como una inevitabilidad. Supongo que son momentos a lo largo de la historia de cada cual, del desarrollo de cada cual, en el que decides tomar una participación más
más activa o quedarte más en la retaguardia. Mis circunstancias personales me habían hecho dedicarme a más a mi faceta profesional y demás historias, aunque siempre, por supuesto, la política siempre había sido algo que siempre me había importado, formaba parte de mis preocupaciones diarias, pero no de una manera activa. Lo que pasa es que creo que es una tendencia de ciertas personas, o creo que hay algunas personas que tenemos una cierta tendencia a estar siempre como en la lucha. O sea, si no tienes un objetivo, un ideal por el que luchar, parece como si te faltara vida, como si te faltara aliciente, como si te faltara algo para seguir. Y en parte mi aliciente en un momento determinado se materializó en eso, en el andalucismo, porque llegué a la plena convicción, lo concreté algo más, pero llegué a la plena convicción de que solamente había un futuro para esta tierra y que ese futuro no estaba bien explicado. Es decir, en los ámbitos, en espacios en los que había oído hablar de andalucismo y demás historias, parece como si se hablara siempre para los ya iniciados. O sea, como si habláramos para los que ya sabemos lo que es ser andalucista, para los que ya entendemos que es ser andalucista, para los que ya tenemos indisolublemente, para nosotros es algo indisoluble la separación del andalucismo y el ser de izquierda, para nosotros es una única unidad, pero eso para el común de los mortales no estaba bien explicado, o al menos así lo entendía yo, que no estaba bien explicado, porque de hecho Juan Antonio ha hecho una pequeña encuesta y han salido algunas cosas muy curiosas en esa encuesta sobre lo que ha contestado la juventud. Y claro, te decía la gente, si puede ser andalucista y no ser de izquierda, y la gente sí, te decían algunos que sí, que claro que sí. Porque el marchamo andalucista parece que se asocia exclusivamente a pensar en tu tierra. Pero pensar en tu tierra es una cosa como muy lasa, como muy genérica. ¿Pero qué es pensar en tu tierra? Los que son de izquierda dicen, hombre, es que la mayoría social andaluza es una trabajadora, es que... Y entonces, claro, el andalucismo tiene que ser de izquierda porque la mayoría social en Andalucía es así. Sí, pero no todo. No es solamente esa razón. Es decir, es que Andalucía no tiene futuro porque la historia nos ha colocado en una situación absolutamente colonial. Yo creo que hay dos, bueno, los que sois historiadores de eso sabréis más que yo, pero yo creo que hay dos líneas tradicionalmente ha habido históricamente dos líneas de independentistas. La gente, o sea, los independentismos más supremacistas, más ligados al capitalismo, a conseguir mayor número de prebendas, y los independentismos o nacionalismos, soberanismos, más ligados a dejar de ser una colonia. Y yo creo que Andalucía se sitúa en esa situación. Andalucía ha llegado un momento en que ya ninguna de las opciones, ni predemocráticas, ni durante la dictadura, ni postdemocráticas, nos ha enseñado que no tenemos salida en el sistema en el que nos han colocado. Esa es la única... de ahí que mi convicción ha sido finalmente que es que la única salida de esta tierra, la única salida de este pueblo era ser andalucista, pero no solamente andalucista de izquierda, andalucista anticapitalista. El sistema no nos va a sacar de donde estamos. Perfecto y clavado el tiempo. José. Bueno, no sé yo. A mí la pregunta me parece... A lo mejor voy a ser un poco polémico, ¿eh? No, se puede ser aquí, mejor, no sé. mejor. Yo qué sé. Dale vuelta. Luego habrá manzanilla para facilitar. Nos parece que la pregunta un poco nos coloca en una situación más defensiva. Oye, ¿cómo que no morir? Estamos vivas. Vamos a dejar de estar un poco ahí como una situación en la agonía frente a la muerte permanente. No, cuidado. Hay pasados que explican el presente
Y el presente explicará el futuro, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas, vamos a salir de esa, porque creo que también con esa, la pregunta implica un pelín de pesimismo, y yo creo que el pesimismo no lleva mucho a la esperanza y es difícil hacer algo sin esperanza. No sé, yo creo que dándole vuelta a decir, bueno, ¿para qué en realidad nosotros para qué estamos embarcados en esta película? ¿Por qué, no? Digo, yo creo que la gran tarea que tenemos ahora mismo en el mundo es enfrentarnos a la amenaza de la extrema derecha. Y yo creo que el soberanismo andaluz es la mejor forma de enfrentarnos a la extrema derecha. Y me explico por qué y suelto esta idea, ¿vale? Yo creo que la extrema derecha trae dos cosas. Uno, trae identidad a unas clases populares que han perdido sobre todo la identidad del movimiento obrero durante el siglo XX, y trae proyectos socioeconómicos. Yo creo que la extrema derecha trae mucho la identidad a los hombres frente al feminismo, trae la identidad de consumidor y de la posibilidad de hacerte rico rápidamente, trae identidades nacionales que son totalmente excluyentes y discriminatorias. Por ejemplo, ayer sacaba Vox, no sé si lo habéis visto, un cartel que decía nacer en España no te hace español. Digo, pues estamos de acuerdo. Pero aparte de eso, fijaros la identidad española que traen, que conlleva la extrema derecha, ¿no? Como que vienen con una identidad que, aunque a nosotros nos parece profundamente reaccionaria y profundamente injusta, le está dando una identidad a la gente. En un momento en el que se han caído las utopías, el siglo XX, la utopía de la Unión Soviética fracasa y demás. Y después traen proyectos socioeconómicos, que es el ultraliberalismo totalmente individualista, que todo se compra y se vende, y bueno, estamos viendo la tecnooligarquía esta de Estados Unidos como está alrededor de Trump. Ante eso, bueno, pues yo creo que había dos posiciones. La posición que yo creo que toma la izquierda centralista y la izquierda gobernista, que es básicamente, virgencita que me quede como estoy, voy a intentar defender el statu quo, defender lo que tenemos, y ahí dice, hay que defender la democracia frente a la extrema derecha, y yo creo que eso es un error, porque si este sistema, esta situación no está dándole, no está cubriendo las necesidades de la mayoría de la gente, que les pasa la impugnación la tiene la extrema derecha. Ellos vienen a traer un cambio. Nosotros el cambio no nos gusta, pero vienen a traer un cambio. ¿Cuál es la que yo creo que la respuesta que nosotros tenemos que dar? Identidad y proyectos socioeconómicos. Y yo creo que eso, ahora mismo, esto me parece muy, no sé, muy poco humilde, pero yo creo que ahora mismo el soberanismo andaluz, cuando tengamos la fuerza que tenemos, somos los únicos que tenemos la potencialidad de ofrecer las dos cosas. Identidad y proyectos socioeconómicos. Identidad, porque la identidad andaluza tenemos la suerte de que está asociada a valores comunitarios, de justicia, de reparto de la riqueza. Eso puede cambiar, ¿eh? Hay otro debate que eso está en disputa y el Partido Popular está muy empeñado en cambiarlo. Pero yo creo que ahora mismo tiene una potencialidad para nosotros para crear redes comunitarias y crear una identidad que además es orgullosa, que además ancla en una historia, en un pasado de gloria, porque todas las identidades necesitan también un pasado de algo bueno, bonito, y después un proyecto socioeconómico que yo creo que lo que tenemos que hacer es como impugnar por el otro lado. No, virgencita que me quede como estoy, no. Yo quiero ser tan impugnador como lo es la extrema derecha contra el sistema, pero hacerlo desde las posiciones anticapitalistas, ecosocialistas, de reparto de la riqueza, desde el feminismo, desde el ecologismo. Yo creo que nosotros... ¿Y eso se puede hacer sin identidad andaluza? Pues yo creo que no, porque resulta que nosotros vivimos en un país con 9 millones de personas, casi 9 millones de personas, que tienen unas características sociológicas, demográficas, históricas, de lengua, de habla, que hacen que si alguna vez aquí nosotros queremos hacer esa impugnación desde la justicia social, solo se va a hacer construyendo una identidad que conecte con el pueblo andaluz. Y eso solo se hace, creo que desde el soberanismo. Entonces yo creo que ahora mismo como que es la única herramienta posible para afrontar los retos que nos pone, o el ataque que estamos sufriendo que nos pone la extrema derecha. Entonces es como una cuestión de necesidad de aportar una identidad diferente que no va a ser nunca la identidad española. Esto es a lo mejor muy polémico fuera de aquí no, evidentemente, pero yo creo que fuera de aquí es muy polémico. Yo creo que la identidad española siempre va asociada a
elementos reaccionarios, injustos, discriminatorios, y que nuestro pueblo merece una identidad que sea, bueno, pues que permita hacer a lo que yo llamo una revolución social, y eso tenemos que impugnar, es la única forma al final de enfrentar a la extrema derecha. Qué bien y qué a tiempo. Ser nacionalista de derecha en una tierra empobrecida y dependiente, pues es un poco carajote. Tiene sentido que no sea nacionalista de derecha en la Lombardía o incluso dentro del Estado español, en Cataluña, en el País Vasco, donde uno tiene que salvaguardar una serie de privilegios y conservarlo, ¿no? Y de ahí, pues, de conservador, y de conservador, pues, de derecha, pero serlo en una tierra que necesita cambios profundos sociales desde las políticas sociales, pues no hay otra forma de hacerlo, desde inversiones públicas productivas que tienen que hacerse desde el Estado, pues es un poco difícil en sí mismo, ¿no? Y cuando entramos en ese debate creo que hay que decir esto. Ser andalucista de derecha es unos símbolos, no tiene ningún sentido. Pero es que claro, lo que pasa es que estamos en un tiempo en el que hay que redefinir también la izquierda. El otro día yo explicaba en mi clase, surgió, no me dedico yo a explicar estas cosas en clase, lo prometo, a la Consejería de Educación, tranquilo, que no es mi cometido. Pero surgió que me preguntaron los chavales qué es de izquierda y qué es de derecha, porque salió en un paso doble de carnaval con el que estábamos jugando. Y digo, bueno, pues eso viene intentando ser lo más ascética posible, eran cursos bajitos. Pues eso viene de la Revolución Francesa, el Parlamento que se constituyó, pues los progresistas se sentaron a la izquierda, que eran los que querían que cambiaran las cosas, y los conservadores, que querían que todo se quedara igual, se sentaron a la derecha, y de ahí pues, los conservadores de derecha y los progresistas de izquierda. Y me dice una alumna, dice, ¿entonces Trump es de izquierda? Es disruptivo. ¿Quién quiere cambiar las cosas y quién quiere que se queden como están? Pues vamos a pensar que ese es de izquierda ahora y vamos a redefinirlo. O sea, si ese de izquierda es defender a capa y espada el status quo, las instituciones construidas en este caso por el PSOE en este país y la ausencia absoluta de cambios sobre las vidas cotidianas de la gente, no somos progresistas, no queremos cambiar la realidad. ¿Quién nos come la tostada de quienes sí quieren cambiar la realidad y lo cambian? Yo decía el otro día en un vídeo, esta gente dice, vamos a hacer esto y lo hacen, que es lo peor. Trump decía, venga, deportaciones masivas. Al día siguiente todo el mundo estaba viendo los vídeos de los inmigrantes atados de pie y manos subiéndose en un avión. A los votantes de izquierda le podíamos dar alguna vez esa alegría por la izquierda, de decir, vamos a cambiar esto, y es que a partir del día siguiente empezamos a cambiarlo. Esto sé que, vamos, sé por experiencia propia, que es muy difícil hacerlo, pero hasta que no lo hagamos, hasta el patrimonio del cambio nos lo roba la extrema derecha, y ahí estamos jodidos y jodidas del todo, ¿no? Entonces, sé de izquierda, pero no sé de izquierda como lo que conocemos hasta ahora, sé de izquierda yendo a la esencia del ser de izquierda, que es cambiar la realidad de forma profunda. Luego, sobre lo que decía José y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Para mí el andalucismo ahora mismo forma parte esencial de una estrategia de lucha contra la extrema derecha. Esencial. Porque proporciona una identidad alternativa tradicionalmente vinculada a valores progresistas, libertarios, obreristas y sociales. Y esto es así. O sea, socialmente ha sido así, históricamente ha sido así y eso sigue estando ahí. Y el Carnaval de Cádiz es un ejemplo de esto, ¿no? Y porque además algunas partes del discurso de la extrema derecha se pueden romper aquí, con nuestra propia historia, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que reconocernos nuestra historia y esta es la segunda parte. Pero cuando ellos hablan, por ejemplo, de prohibir la españolidad o evitar o prohibir la nacionalización como español de todo el que venga de países de origen musulmán, bueno, pues tanto como negarle aquí la españolidad a la Girarda, a la Alhambra, a la Mezquita y a tantísimas cosas, ¿no? Que alimentan nuestro pasado multicultural y que hacen que se rompa el discurso de voz. O cuando ellos hablan de limitar los derechos sociales a los inmigrantes, pues nosotros podemos decir, hostia, imaginaros que se cumple en Inglaterra, en Alemania o en Suiza, lo que vosotros estáis planteando para la inmigración aquí, que es que no tengan derecho a ayuda al alquiler, ayuda social, ayuda a la vivienda. Eso que lo defiendan vuestros referentes en aquellos países, que a ver quiénes vamos a ser los perjudicados, ¿no? Pues intentemos desde ahí romper ese discurso. El otro día había un vídeo de un hombre pobre mío que decía, se han llevado a mi mujer, se han ido a trabajar y cuando he llegado habían deportado a su mujer, la habían llevado a un centro de detención para llevársela a su país. Pero es que él había votado a Trump y no entendía cómo le podía haber pasado. Pues intentemos que la gente se ponga en la carne de las consecuencias de las políticas que esta gente van a implementar. Y desde aquí de Andalucía claramente estamos para perder en ese tipo de políticas, ¿no? Pero claro, decía antes, para eso, para tú utilizar tu memoria colectiva, tu historia
empatizar con los andaluces que están fuera, que pueden sufrir el mismo tipo de políticas racistas y xenófobas, uno tiene que reconocerse como andaluz. Hace poco había una polémica con Sandra Morales porque hablaba ceceando en un programa de las dos sobre una visita a la ciudad de Salamanca, ¿no? Que era una cosa como que disonancia cognitiva, ¿no? O sea, tú ves un anuncio de lavavajilla o de lejía o de casi cualquier cosa que esté desvalorizada socialmente y está en andaluz, no te preocupa, o de flamenco, de arte o de cualquier cosa relacionada con eso. Pero hablar de cultura en Salamanca ceceando es una... ¿no? Creo que hay un solo anuncio donde un dentista con una bata habla con acento andaluz, en este caso de Sevilla, sin cecear. O sea, y choca porque es un contexto en el que uno no espera que alguien hable en andaluz, ¿no? Me acuerdo cuando ponían en los trenes ponían antes, bueno, pusieron durante una época cortita los anuncios de las próximas paradas en andaluz, que por cierto venían precedidos de una guitarra que tampoco era necesaria, ¿vale? Es una cosa como para los turistas, ¿no? Pero bueno, sonaba la guitarra y ya decía, próxima estación, Dos Hermanas. Sí, como estoy diciéndolo ahora, quizás sirvando menos la S, Y la gente, que exagera. Nosotros no hablamos así. Que nosotros no hablamos así. Dilo tú, Dos Hermanas, que está diciendo igual que la de... Claro. Pero no nos reconocemos en ese tipo de contexto. Por tanto, paso previo a todo esto hace que la gente tenga delante un espejo y se reconozca como pueblo. Eso es clave. Y por eso la lucha identitaria y cultural no es una lucha menos en esta batalla contra la extrema derecha y por los derechos sociales. Y ya para terminar, sobre la pregunta, ¿cómo no morir en el intento siendo andalucista? Yo es que me echaría a morir si no tuviera algún tipo de inquietud política y de militancia. Me acuerdo en un meeting en Valladolid que decía una chavala creo que era colombiana, de origen colombiano, ¿no? Y era portavoz de La Paz. Y decía, yo cuando me echaron de mi casa, al principio lo que tenía un problema muy grande, imaginaos la angustia, ¿no? De verse fuera de casa, ¿no? Pero me organicé con otra gente, que éramos algunos extranjeros, algunos de allí. Empezamos a luchar por nuestras casas, por nuestra vivienda, contra nuestros desahucios, para tener más fuerza para negociar frente a los bancos una dación en pago, que era lo que entonces se estaba peleando. Y en todo ese proceso, toda mi vida cambió. Dice, cuando por fin conseguí la dación en pago de mi vivienda, fui y le di las gracias a la del banco, a la directora. Gracias por haberme hecho pasar por este calvario, porque ahora mi vida es mucho mejor que antes de haber emprendido esta pelea, que empezó con una cosa tan angustiosa como que te echen de tu casa, ¿no? Por tanto, yo la militancia también la entiendo así. En este proceso de luchar vivimos, no morimos en el intento, sino vivimos en el intento, ¿no? Esa es mi forma de verlo y es la forma en la que me da fuerza también para seguir peleando, ¿no? Y para sonreír mientras lo hago. Gracias, Antonio Manuel. Mira, empezó Pilar hablando de Macondo y ahora Tere hablando de esta chica colombiana. Así que me viene a la memoria el discurso de García Márquez cuando fue a recoger el Nobel de Literatura y contaba la anécdota de que él, estando en su pueblo, estuvieron a punto de atropellarlo con una bicicleta. Y entonces un cura que estaba allí le dice, cuidado. Él se dio cuenta, se tira y entonces se salva. Y va al cura para darle las gracias y dice el cura, no me des las gracias a mí, dale las gracias a la palabra. Porque lo que le había salvado de verdad es que le dijo, cuidado. Porque claro, podía haberle dicho palo, cielo, bandera, pero dijo exactamente la palabra, ¿no? Y yo creo que en la pregunta, que coincido con José Ignacio, que es un poco capciosa y también una mijita deprimente. Es provocadora. Es provocadora, correcto. Pero es cierto que tiene esa carga tristona indie. En realidad, el meollo es las palabras. ¿Qué entendemos por andalucismo y qué entendemos por izquierda? Por eso es tan interesante la redefinición que ha hecho Teresa de la palabra izquierda y cómo ha ubicado el andalucismo José Ignacio frente a la extrema derecha o hacia los movimientos autoritarios que están produciendo a nivel global y especialmente también aquí en España. Veréis, es que los que hemos sido andalucistas toda la vida hemos cometido el error, y lo digo abiertamente, de pensar que andalucismo e izquierda son círculos concéntricos. Hemos pensado, hemos dado por supuesto, que todo el mundo entendía que no se puede no ser andalucista sin ser de izquierda. Y sin embargo, eso es un error.
es un error. ¿Por qué? Porque se puede ser andalucista siendo de derecha. Y eso está pasando justamente ahora, y durante el recorrido político del andalucismo, el PA también se encargó de que muchísima gente se lo creyera. Realmente es que ser andalucista y que ser de izquierda. Juan Ramón decía que en el sustantivo está la virtud y en el adjetivo está el vicio. Entonces tenemos que decidir antes de empezar a jugar cuál va a ser el sustantivo y cuál va a ser el adjetivo. Porque durante mucho tiempo hemos decidido que el sustantivo fuera izquierda y que el adjetivo fuera andalucista. Y sin embargo, yo estoy totalmente convencido de que es a la inversa. Porque en los tiempos que corren, el sustantivo tiene que ser andalucista, que es además la palabra transversal que más y con más simpatía y con menos arista es acogida por el público, por el votante, por la persona simpatizante, por el que tiene una necesidad de cambio, como tú apuntabas y como apuntaba Teresa. Pero claro que ser andalucista. Mira, ser andalucista es tener conciencia de pueblo, conciencia de clase y conciencia de poder soberano. Esas tres conciencias. La conciencia de pueblo es la premisa. Las identidades culturales son las unidades embrionarias de las identidades políticas. Nadie cuestiona que Sanlúcar tenga un ayuntamiento. Nadie cuestiona que Cataluña pueda tener un poder político porque es un sujeto político. Bueno, las identidades culturales son las unidades embrionarias y Andalucía, porque lo es y porque lo decidió para sí misma, también es un sujeto político. Y la conciencia de pueblo andaluz está muy extendida y está muy asumida con toda la carga lobotomizadora de la que hablaba Teresa. Es decir, podemos no reconocernos nuestra forma de hablar e incluso ser contradictorios, pero todo el mundo sabe en Andalucía que somos andaluces y podemos sentirnos orgullosos de ser andaluces. E incluso le podemos dar esa carga política de la que hablaba Manu Sánchez cuando decía, el andalucismo o es político o no será. Bueno, muy bien, pero ¿de derecha o de izquierda? Claro. Esa es la segunda clase, el segundo elemento, conciencia de clase. Claro, pero ¿de qué clase? Es que claro, nosotros hemos dado por supuesto que era conciencia de clase obrera. Pero es que puede ser que no. ¿Y eso por qué? Porque el espacio político del andalucismo está siendo ocupado por un partido de derecha, que es el Partido Popular, y lo está utilizando también para confrontar y separarse de la extrema derecha. Hasta tal extremo de que en las últimas convocatorias electorales, especialmente las últimas autonómicas en las que estuvo Teresa, yo recuerdo perfectamente los mítines del PSOE con la bandera de su partido, los mítines de Vox con la bandera de España y los mítines de Adelante y del PP con banderas andaluzas. O sea, los que llevaban la bandera andaluza eran el PP y Adelante Andalucía. Luego, claro que la conciencia de clase, la nuestra es la obrera, pero hay un españolismo de derecha que se siente orgulloso de ser andaluz, que entiende que ser andaluz, que te guste la Semana Santa, ir al Rocío, ponerte tu sombrero de ala ancha y sin embargo, oye, se siente andaluz y eso es un andalucismo político, aunque nos duela a los que estamos aquí y nos salga sarpullido. Y luego la tercera pata es conciencia soberana, de la que tampoco están de acuerdo. Ellos no reivindican un poder propio, sin embargo sí que lo utilizan para confrontar con el centralismo cuando le hace falta. Luego, de alguna manera, los tres elementos ya empiezan a coincidir en el andalucismo contemporáneo. Entonces yo creo que como punto de partida, creo que el espacio andalucista político tiene que empezar a ser reconquistado por nosotras. ¿Qué quiero decir con eso? Que no es necesario ir diciendo todos los días que eres de izquierda, porque lo eres. El BNG no dice todos los días que es de izquierda, porque lo es. Bildu no dice que todos los días que es de izquierda, porque lo es. Y Esquerra Republicana no dice todos los días que es de izquierda, porque lo es. Y el PP no dice todos los días que es de derecha, porque lo es. Sin embargo, sí que ha ocupado el espacio simbólico del andalucismo. Y eso tiene una fecha concreta. Y ocurrió cuando pierde la hegemonía simbólica el Partido Socialista en el momento en el que Susana Díaz
decide dar el poder a Rajoy en España y romper el pacto con Izquierda Unida para pactar con Ciudadanos. En ese momento, el espacio simbólico, que era como una especie de patio, igual que estamos hoy aquí, lo ocupaba el PSOE, era un espacio simbólico. El PSOE era, para gran parte de la ciudadanía andaluza, el partido andaluz de izquierda. ¿Por qué? Porque Izquierda Unida había renunciado a Andalucía y porque el andalucismo había renunciado a la izquierda. En realidad, Izquierda Unida era un arriate y el PA era otro arriate. El patio era el PSOE. Claro, en el momento en que el PSOE le da el poder a Rajoy, ya no es andaluz, ya es español. Y en el momento en que renuncia de estar con la Izquierda Unida para estar con Ciudadanos, ya no es de izquierda, ya es de derecha. Tú solo te has salido de tu espacio simbólico. Cuando ocurre eso, de una forma audaz, digamos, en lo político y luego complejo en lo orgánico, es cuando nace Adelante Andalucía. Entonces Teresa, Antonio Maillo, es decir, los arriates, dicen, vamos a unirnos y vamos a ocupar el patio, porque el patio se queda vacío, ¿eh? Vamos a lanzarnos por el patio. Y ese momento es también ocupado por el propio PP, que dice, también es el momento de ocupar el patio. Porque la política, como sabéis, es un gas, y en el momento que se quede un vacío, hace ¡pam! Y lo ocupa alguien, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que en esa operación, el PP, que pacta con Vox y que pacta con Ciudadanos, lo primero que hace es arroparse con la bandera de Andalucía y ocupar ese espacio simbólico. Entonces yo creo, porque como vamos a tener más tiempo, para no extenderme mucho más, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es combatir el espacio simbólico del andalucismo con la propia palabra. Es decir, nosotros, antes que nada, somos andalucistas. Porque además, porque estoy convencido de ello, incluso esa microencuesta que ha hecho Juan Antonio, a todo el mundo que se le pregunta, se reconoce andalucista, pero luego cuando le pregunta que si eres de izquierda, ahí no empieza a dudar, pero ahí no. Entonces, y además porque ese discurso lo abraza la gente, ¿eh? O sea, la gente, cuando se siente herida en el orgullo o cuando reivindica culturalmente, ese es el primer elemento al que se agarra, ¿no? Luego después vamos a discutir qué más, ¿no? Porque el otro elemento, y ya termino, es que además lo estamos gestionando pésimamente. Porque resulta que para ser de izquierda hemos decidido que tienes que cumplir con una serie de ítems que además son sumatorios. Es decir, tú para ser de izquierda tienes que ser de izquierda, feminista, animalista, ecologista. Entonces, como te falte una X, ya no eres. Sin embargo, el autoritarismo de derecha, la extrema derecha, no es sumatoria. No utiliza la I, utiliza la O. Y para ser de extrema derecha te tienen que gustar los toros. O cazar. O ser machista. Pero es una O, no una I. Entonces, de repente, como yo me gusta la caza, ya soy de extrema derecha. Aunque no te gusten los toros. El otro, como le gustan los toros, ya es de extrema derecha, aunque no le guste la caza. Pero nosotros no. Nosotros, para entrar por esa puerta, tienes que tener la gorra verde, los calcetines amarillos, el pantalón vaquero. Y en el momento que ya no puedes entrar. Y encima, si lo llevas, te divide. Porque una de las consecuencias de esta extrema derecha, además, es generar una división en cada uno de esos elementos. Es decir, porque ahora tú puedes ser feminista, pero ¿eres abolicionista o no? Tú puedes ser gay y apoyar, no sé, el movimiento LGTBI, pero resulta que puedes estar a favor de la gestación subrogada o no. Entonces, claro, todo eso hace que el elemento de izquierda, que era lo que estaba en alza hace escasamente unos 15 años, 20 años, ahora es el elemento que está a la baja y lo que cotiza al alza es el andalucista. Termino con una anécdota que a mí me encanta. Resulta que yo soy un desastre para las redes sociales y un día cogió mi niña el móvil y dice, mira papá, qué desastroso eres. Te lo voy a ordenar, además ya lo hace en 5 minutos. Entonces cogió el Instagram y en 5 minutos lo reordenó. Y entonces al editar el perfil, mi niña, que tenía 15 años, puso Antonio Manuel, andalucista. Mi niña con 15 años se sentía orgullosa de que su padre fuera andalucista. Entonces yo creo que eso también nos tiene que invitar a reflexionar, porque a ella no se le pasó por la cabeza si de izquierda o de derecha. Eso se da como por supuesto. Muy bien, un poquito pasado de tiempo, pero perfecto. Gracias, sin problema. Cristian. Me toca, ¿no? Bueno, yo como todas las palabras voy a intentar también apoyarme mucho en ella. A ver, yo mi intervención, particularmente, quiero hacerla desde cuatro puntos de vista. Desde el punto de vista personal, desde el punto de vista del diagnóstico
desde el punto de vista propositivo, porque lógicamente al buscar una solución, lógicamente, y qué solución busca Espacio Andaluz en este caso, porque lógicamente Espacio Andaluz nace precisamente también buscando esa solución, y lógicamente después unas conclusiones, ¿no? Cuando la pregunta originaria era el tema de cómo ser andalucista de izquierda, no me lo intento. Yo creo que yo tengo una respuesta muy fácil, igual que lógicamente hay muchas personas aquí en la mesa, ¿no?, que tienen una respuesta bastante intuitiva, ¿no? En mi caso, particularmente, es del periodismo, ¿no? Es decir, del periodismo, lógicamente, en todas sus funciones, ¿no? Entonces, bueno, he creído oportuno y demás, ¿no?, por darle también de alguna forma otra naturaleza, quizás un poco a lo que se está hablando. Bueno, analizar lo que estamos de lo que ves, precisamente este coloquio, ¿no? Bueno, pues hablando precisamente de cómo me nace a mí particularmente lo que es el tema de, bueno, el andalucismo en este caso, ¿no? Cómo nace Espacio Andaluz, para que sea algo también propositivo, y qué papel juega y pretende jugar en este caso para con el andalucismo Espacio Andaluz, a nivel de como herramienta, ¿no?, en este caso subversiva, ¿no? A ver, yo creo que la perspectiva progresista, el ser activo política y socialmente, creo que es algo que no es artificial, sino que lógicamente es algo casi instintivo. Uno siente como el deber moral, por así decirlo, de contribuir en la medida de lo posible a que cualquier ciudadano disfrute de un mundo, en este caso, lo más plácido posible. A mí particularmente ese compromiso ético y moral progresista hace años, ¿no?, se me unió, ¿no?, se me cruzó, en este caso, con el hecho de ser andalucista, ¿no?, de sentirme andalucista. Es decir, yo sentía, ¿no?, que, bueno, que yo pertenecía a un pueblo-nación, en este caso, con una forma de vida compartida y que estaba ligada inexorablemente a una realidad común. Esta realidad común, desgraciadamente, presentaba una serie de males endémicos, ¿no? Y entonces percibí que había un denominador común, o denominadores comunes, en este caso, entre el progresismo y el andalucismo, ¿no? Particularmente dos elementos, ¿no?, que son el pensamiento neoliberal y el capitalismo global, ¿no? ¿Qué pasa? Que encima Andalucía precisamente recibe casi la peor parte o la peor cara de esas monedas, ¿no?, de ese capitalismo, ¿no?, y de ese pensamiento neoliberal, ¿no? Y entonces, pues nada, pues mi compañero Iván, ¿no?, bueno, pues dio con la clave, me preguntó un día, bueno, pues, ¿qué te parece si montamos un medio de comunicación andaluz? Y entonces, pues, dije esa expresión tan típica, ¿no?, de andaluza, que pues vámonos que nos vamos, ¿no?, adelante, ¿no? Pero no lo hacía altruistamente, sino que lo hacía por lo siguiente. Es decir, las redes sociales han conseguido que la información se descentralice mucho, ¿vale? Pero los medios de comunicación todavía juegan un papel fundamental a la hora de ser constructores y configuradores precisamente de la realidad. En la carrera nos explicaba mucho el tema de la teoría de la agenda SETI, y es básicamente el hecho de ser conscientes de que los medios de comunicación tienen una gran influencia con la ciudadanía, ¿no?, para determinar qué asuntos son importantes, qué importancia tienen y qué espacio tienen, bueno, la opinión pública en este caso, ¿no? Entonces, nada, yo sabiendo, lógicamente, o teniendo en cuenta esa premisa, vi precisamente en el periodismo esa herramienta transformadora para con el andalucismo en este caso, ¿no? Y quería, analizar un poco analizar un poco cómo surgió precisamente Espacio Andaluz, ¿no? Y con ello también hacer un diagnóstico de qué es lo que vimos, ¿no?, qué es lo que vemos constantemente. En primer lugar, ¿no?, nació en este caso como una herramienta mediática. Es decir, nosotros vimos que había muy pocos medios de cobertura eminentemente autonómica. Es decir, hemos visto que hay medios que son locales, esos medios provinciales, pero había muy pocos medios de cobertura autonómica, cosa que precisamente, por ejemplo, en otro tipo de comunidades o de nacionalidades históricas, como el Cataluña, como el País Vasco, no ocurre precisamente. Es decir, hay conglomerados importantes, ¿no?, mediáticos, ¿no? Aquí está La Voz del Sur, recuerdo el diario Punto de Andalucía, el Santo Diario de Andalucía, el Correo de Andalucía todavía no era lo que hay actualmente, no, hasta que lo vio la prensa ibérica. Vimos también que había una centralización muy importante de la información, que eso también, lógicamente, después repercute a nivel de identitarismo, en el hecho, lógicamente, de que todo parecía nacer y morir en Sevilla. Y, de hecho, si nos damos cuenta, generalmente, la Andalucía oriental generalmente está muy olvidada. Y eso es el primero que después los adolescentes también lo adolescentes. ¿Por qué? Porque también tenemos una limitación de tiempo, somos dos personas, es difícil, ¿no? Y también vimos que, claro, lógicamente, teniendo en cuenta un poco el ecosistema actual, ¿no?, en el que se mueve la política,
vimos que los contenidos que de alguna forma se publicaban no se adecuaban a los hábitos de consumo, especialmente al de los jóvenes, que son personas que lógicamente tienen que ser muy activas y que van a ser el relevo generacional precisamente que después o que vote o por vote posteriormente, y que no eran atractivos. Entonces, bueno, pues por ahí por la parte mediática no hay más, dijimos, oye, mira, creo que esto es bastante útil. Después lo hicimos también con un interés social y pedagógico. Es decir, creo que aquí en Andalucía es necesario el hecho de hacer un periodismo muy valiente, un periodismo valioso, útil y que fuera responsable socialmente. Y en un momento en el que precisamente hay un punto de inflexión y donde precisamente se están poniendo dudas tantas cuestiones, el tema de los impuestos, las instituciones públicas y demás, ¿no? Yo creo que en ese punto de inflexión, el hecho de que haya una voz que apele precisamente a valores que deben ser imprescindibles en Andalucía y en andalucismo, como son la justicia social, como es la equidad, como es el tema del ecologismo, el feminismo, los servicios públicos, pues yo creo que era también importante, ¿no? Después también queríamos buscar un poco el tema de concienciar aún más a la población y en especial a la juventud, de que lógicamente ahora que hay tanto sentimiento apolítico, ¿no? De un poco de que además un poco eso es lo que está de moda también entre los jóvenes, ¿no? El hecho de cómo de alguna forma subversivo frente al sistema. Pues bueno, yo soy apolítico, no soy una persona que bueno, o apartidista en este caso, ¿no? Que no tomo de alguna forma posicionamiento, pero pese a que tengo política, ¿no? Pese a que tengo un razonamiento político. Pues claro, queríamos concienciar en este caso de la importancia de hacer política en la vida, en su vida diaria, ¿no? Y por último, también había una lógica y un interés andalucista, ¿no? ¿Y en qué sentido lo digo? Yo creo que aquí en Andalucía faltaba un altavoz propio. Es decir, un altavoz que, como he dicho antes con Sevilla, ¿no? Un altavoz que nazca, que muera aquí en Andalucía, ¿no? Es decir, y que abogue precisamente por lo que decía antes José Ignacio, ¿no? Por ese soberanismo, por esa autonomía y por esa autogestión frente a tanto extractivismo, frente a tanto colonialismo. Ni que decir tengo, lógicamente, que la mayor parte de los medios de comunicación que actualmente se desarrollan aquí en Andalucía pertenecen a conglomerados estatales. Y los que no, lógicamente, están regados por la Junta de Andalucía o están regados por el Ayuntamiento de turno. Con lo cual, el poder de transformación, precisamente, que el periodismo también debe tener, se ve muy limitado cuando existe esa realidad, lógicamente. Después también creo que había dos peligros muy importantes por los que también, de alguna forma, emergimos, ¿no? Y demás, ¿no? Que era precisamente el hecho de dos peligros importantes contra los que se enfrentaba actualmente el andalucismo, que son el racionalismo español, ¿no? Bueno, particularmente el racionalismo español, ¿no? Es decir, los discursos de derecha y de extrema derecha, especialmente en redes sociales, y su revisionismo, ¿no? Estamos acostumbrados a que siempre, ante el ser relevo generacional, esos huecos que van formándose precisamente en la conciencia colectiva, ellos de alguna forma lo intentan precisamente revisar, bueno, pues falazmente, ¿no? Pues buscando un poco, dando relato a eso, aunque sea falsamente, ¿no? Y después el otro peligro que estamos viendo todavía y demás, contra el que luchamos constantemente, es el tema del falso andalucismo del que se ha citado, ¿no? De Moreno y del PP La Junta. Es decir, el hecho de apropiarse, y no solamente apropiarse, sino buscar resignificar esa conciencia colectiva y nacional, ¿no? Que siempre aglutina precisamente mucha lucha transformadora de izquierda, pues lógicamente es muy peligroso. El poder centralismo, además, hacer un poder centralismo, es decir, que se vacíe de sentido transformador el andalucismo y sus símbolos, eso es sumamente peligroso. Y después también queríamos, creo que es importante y era importante, ¿no? El hecho de recuperar y consolidar lo que podríamos llamar, pues Manuel Ruiz lo llama la tercera ola y Isidoro Moreno lo llama la cuarta etapa. No me meto ahí en ese dilema, pero creo que ahora mismo precisamente en un momento en el que de alguna forma se está revisando ese relato, que los referentes, los símbolos y las efemérides del andalucismo histórico vuelvan a estar presentes y estén constantemente presentes como intentamos nosotros hacer, ¿no? Pues eso creo que también es importante. Creo que también era importante el hecho de actualizar, y es importante el hecho de actualizar también los significantes actuales del andalucismo. Es decir, no siempre mirar al pasado, sino lógicamente mirar al presente y a qué estándares están liderando actualmente, porque es verdad que hay personas que están liderando el andalucismo actualmente y ni somos conscientes y no le estamos realmente dando la voz y el eco que merecen, y después lógicamente que puedan hacerlo en un futuro, ¿no? Es decir, darle esa oportunidad de que realmente sean los referentes, en este caso del andalucismo, ¿no? Y también, y eso hay que casa mucho también con lo que ha hecho José Ignacio, creo que es muy importante que haya realmente un espacio mediático en el que, y ahí, bueno, pues asumimos nosotros un poco en el sentido de esa responsabilidad, ¿no? En el que la gran mayoría de andaluces y andaluzas se sientan reconocidos identitariamente. Es verdad que generalmente la gente de izquierda, ¿no? De izquierda estatal, ¿no?
ha puesto, siempre ha analizado Andalucía desde, o la izquierda, ¿no? Desde las tradiciones, desde el exceso de tradicionalismo, de conservadurismo y demás, cuando realmente no es consciente de que realmente, bueno, es la cosmovisión en la que ha nacido, lógicamente. Entonces eso tienes que aceptarlo, es decir, tienes que usar ese lenguaje, esa lengua, si no, lógicamente no vas a llegar a transmitir. Entonces yo creo que ese tema también ¿no? Es importante, ¿no? Yo creo que el hecho de que haya un lugar y una voz que no juzgue su idiosincrasia, sino que la acepte precisamente, yo creo que eso también precisamente, y tenía una cosa por ahí apuntada, ¿no? Creo que eso también es importante para que haya realmente una lucha transformadora, es decir, para que haya un activismo, es decir, todos los andaluces y las andaluzas sabemos que tienen males endémicos, ¿no? Y que tienen malestar precisamente por la situación. Pero para que tú generes de alguna forma esa lucha transformadora, ese poder transformador, esa movilización, yo creo que se necesita dos cosas, ¿no? Y es una solución en este caso, que es la que ha dado José Ignacio, ¿no? Ese soberanismo, es decir, el hecho de ser capaz que tienes autogestión, es decir, que puedes autogestionarte, que tienes patrimonio, tienes recursos humanos, tienes un sistema productivo precisamente que puede hacerlo, y después, lógicamente, también ese identitarismo, es decir, el hecho lógicamente, de verte reconocido precisamente en esa lucha, ¿no? Y por ahí... Perfecto, muchas gracias. Bueno, vosotros mismos, ¿no? Habéis dicho cosas complementarias, incluso alguna contradictoria. Adición o disyunción. El andalucismo de izquierda es una suma de cosas o es una sola cosa. Andalucismo versus soberanismo. ¿Es lo mismo? ¿Es una evolución? Por favor. Aquí ya no hay orden. Mira. Yo lo más poquito que pueda sobre la reflexión que me genera la intervención que ha hecho Antonio Manuel acerca de cómo la izquierda puede ser, digamos, un impedimento para hacer crecer el proceso, eso que quiere decir perfectamente. Y estoy dispuesta perfectamente también a aceptar el debate comunicativo sobre cómo hacer con los sustantivos y con los adjetivos. Pero me gustaría compartir con vosotros uno de los pocos aprendizajes que tengo de la experiencia Podemos, porque creo que todavía estamos en un estado de shock que no nos ha permitido sacar la suficientemente claridad de ideas sobre lo que nos ha pasado, ¿no? Y la experiencia Podemos a mí, una de las cosas que me enseña, o es una hipótesis que tengo sobre una enseñanza obtenida, es que los procesos de cambios reales no son nunca fruto de la casualidad. Es decir, esto no es una carambola comunicativa donde yo diseño un truco de ilusionista que funciona y que hace que la realidad cambie de forma revolucionaria, que era lo que en principio se pretendía con un proyecto como Podemos, a pesar de los discursos, ¿no? Y es que el sistema te coge la huerta, claro, antes o después, pero aquello era constantemente como un intentar no salir del encantamiento, ¿no? De mí estaban especialmente pendientes cuando intervenían en los mítines, por si acaso decía algo que sacara del encantamiento a la masa de personas que iban a los mítines en el discurso de la transversalidad y demás. También aprendí a hacer discursos entonces y está bien. Pero también aprendí a posteriori de toda esta experiencia que los procesos de cambio, y eso si miramos la historia desde un poquito más arriba, son procesos conscientes de masas. Y eso pasa pocas veces en la historia. Pero cuando de verdad la realidad cambia es porque una mayoría social es consciente de su propia realidad y toma una determinación de forma consciente, sabiendo cuáles son las consecuencias. Porque nosotros podemos defender la autodeterminación del Sáhara y es absolutamente legítimo, moral, pero cuando imaginaros, nos toca ser Pedro Sánchez y tenemos que defender que las consecuencias de hacer un referéndum de autodeterminación del Sáhara es que se abren las fronteras, ¿no? Sin tener una frontera, nosotros tenemos una frontera por arriba y abrimos la de abajo, ¿no? Y dejamos que pase lo que tenga que pasar, que es que la extrema derecha cambie allá a sus anchas con los discursos islamófobos, anti-inmigración, que fue lo que pasó en Ceuta, ¿recordáis? Y que se genere ese miedo al sur, a la inmigración y demás, para que una sociedad aguante eso con la misma humanidad con la que nosotros lo vemos, tiene que ser un proceso consciente. Tú no puedes decir a la gente que los cambios vienen así porque sí, sin que tu mentalidad cambie sobre el resto de cosas que no te afectan de forma concreta. Esta mujer decía lo de la paz. Mucha gente que entró en la paz porque perdía la vivienda, después era súper conservador en el resto de aspectos, pero es en la lucha y en la pelea cuando de repente te encuentras a la de la paz o a la de las Petit o a la de su luchita concreta en la manifestación del Sáhara de Palestina, porque poco a poco se da cuenta de que el mismo sistema de dominación que la oprime a ella está oprimiendo a otros pueblos y a otra gente, y que la gente que está siendo solidaria con su lucha es la gente que está defendiendo otra pelea con la que ella se apunta. Yo que sé, esos procesos de cambio me parecen súper interesantes. En el movimiento estudiantil también lo hemos visto, gente muy de derecha al principio que entra en una pelea concreta estudiantil
y acaba siendo pues, de izquierda en un sentido mucho más amplio. Por tanto, cerrar puertas no, pero yo creo que alimentar el espacio donde hay una contaminación de lucha emancipatoria que deberían sumar y no restar, ¿no? Es clave. Nosotros no podemos seguir viviendo del granero de la cosecha de 2011, del 11M. Ya ese se acabó, ya no hay más nada ahí nada más que hay polvo. Entonces, toca sembrar otra vez. Y sembrar otra vez, volver a construir esos espacios, esos invernaderos, si queréis, esos criaderos, esos semilleros, donde la gente pelea por su cosa concreta y acaba siendo consciente de una realidad más global. Y ya está. Pero yo creo que Me voy apuntando. yo apunto un montón de cosas también porque yo estoy siempre apuntando cosas que me parecen interesantes, no para decirlas. Yo creo que, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Tere, pero yo entendí una cosa de Antonio Manuel con la que sí comparto, y esto lo he hablado muchas veces con Javi Peinzoto, que estamos ahí en el Parlamento quebrándonos la cabeza. Bueno, la izquierda no puede ser esa gente que está echando broncas constantemente. A mí eso me fastidia. Y es que la izquierda estamos echando bronca. Además, echando bronca y con un tufillo a que en verdad tú no cumples lo que tú estás queriendo decirle a los demás, que huele a rejón, ¿no? También, de lejos. Creo que eso lo transmitimos a la izquierda. A mí me obsesiona muchísimo esa idea de la derecha liberal. Tú no tienes que pensar más en nadie, piensa en ti mismo. Tú no tienes que pensar en el cambio climático porque no te lo crees y ya está. Tú no tienes que cambiar tus hábitos de consumo. Tú consume todo lo que puedas, aunque puedas consumir a mierda porque no tengas nada, pero oye, cuando lo tengas, tú no tienes que, si eres hombre, tú no tienes que autocontrolarte y puedes hacer lo que te dé la gana con las mujeres, pues tú tienes derecho a eso. Entonces, es para mí, yo creo, una falsa liberación, evidentemente, pero de la otra forma la izquierda está diciendo cuidado, que hay que comer comida ecológica porque es más sostenible, mientras yo me estoy montando en un avión privado para ir al concierto de no sé dónde. Y entonces, ¿qué piensa la gente de clase trabajadora normal? Diciendo, hostia, colega, es que yo no puedo pagarme la comida ecológica, ¿sabes? Y tú te estás montando en un avión, o déjame a mí. Entonces, creo que ahí nosotros tenemos que darle una vuelta a eso, porque, y tenemos que, o sea, nuestro proyecto tiene que ser un proyecto atractivo para la gente, que mejore la vida. Entonces, ahí yo hilo con lo que dice Tere, ojalá una izquierda que cumpla tanto sus programas electorales como lo cumple la derecha, ¿sabes? Y yo creo que eso, en lo que nosotros estamos construyendo, tenemos que intentar como llevar la rajatabla, es decir, vamos a cumplir con lo que decimos. Por eso yo pongo muchísimo en valor, en nuestra historia política corta, grande, digo, de adelante, que no todos somos adelante, pero bueno. Bueno, nosotros también tenemos cosas que decir, oye, pues nosotros seremos lo que sea, pero cumplimos. Y eso, el que Tere coja y diga después de 8 años, oye, yo me voy a mi casa, eso es cumplir. Que Kichi haga eso es cumplir. Y eso tiene un valor, ¿eh? Puede ser hay gente que dice, oye, eso es un error político. Pero eso tiene un valor para decir, oye, yo cumplo con la gente, con el discurso que estoy diciendo. Y después, también hay otra cosa que habéis dicho, que yo creo que hay que darle una vuelta. Los andalucistas no podemos ser una gente que está hablando todo el día de historia, ¿vale? Está bien, habla de historia, pero nosotros, o sea, desgraciadamente, a lo mejor, esto puede que no estemos de acuerdo, ¿eh? Creo que ya nadie se moviliza o le mueve por dentro el 4 de diciembre. Le mueve, a los que nos gusta el carnaval un poquito más, pero poco más. Creo que hay que buscar nuevos hitos, nuevos referentes, nuevas cosas que signifiquen lo mismo o que actualicen el significado, pero toda la estética y todos los referentes de esa época ya no conectan con un montón de gente. Es que la gente no tiene ni idea de lo que estamos diciendo. Y no podemos estar todo el día explicándolo. Creo que hay que crear otra cosa. Yo no tengo la varita mágica, no lo sé. Pero hay que pensar. Yo es que creo que, bueno, había un psicólogo de la Universidad de Bristol, Robert Hooke, decía que el cerebro humano había evolucionado de tal manera que buscaba patrones constantemente y que eso había sido una ventaja evolutiva, eso era una de las armas que había conseguido
que el hombre adquiriera nuevas metas, descubriera nuevas cosas, mejorara sus habilidades. Pero el problema de la evolución es que es bastante chapuza, o sea, chapuza en el sentido de vamos a hacer la chapuza de casa. Yo no voy a crear el mejor diseño para tal objetivo. Voy a arreglar lo que tengo. O sea, si el ojo no funciona bien, ¿por qué no funciona bien y tenemos determinadas enfermedades? Pues porque provenimos de un medio acuático que ya hemos dejado y que el ojo se gestó en un medio que ahora ya no es en el que nos movemos. Y hemos tenido que, la evolución lo ha ido arreglando sobre la marcha. Por lo mismo que ha ido arreglando eso sobre la marcha, ha ido creando patrones que al final nos llevan a falsas consecuencias. Por ejemplo, el hecho de que los niños tengan esa afición por poner carita al sol y hacer que las casas tengan ojitos, puertas, lo que se llama el animismo de los objetos inanimados, se debe en parte a eso, a esa obsesión, esa búsqueda de patrones obsesiva. Y es una cosa que además nos limita en el sentido de que nos cuesta muchísimo trabajo admitir la aleatoriedad. Todo tiene que tener un porqué, todo tiene que tener una razón de ser, todo tiene que tener un objetivo. Y esa búsqueda obsesiva de objetivos, patrones, orden, eso es lo que siempre ha vendido la derecha muy, muy, muy bien. Y esa es la sensación que yo siempre tengo, como yo es que en el mundo en el que me manejo bien es el mundo científico, es mi pasión. Y siempre ando buscando analogías en el mundo científico. Y como el segundo principio de la termodinámica dice que todos los sistemas aislados tienden al desorden, al aumento de la entropía, pero esos son los sistemas aislados. Cuando un sistema no es aislado, sí se puede ordenar a costa de desordenar el entorno. Entonces, yo creo que la derecha funciona a favor de corriente, es decir, la derecha es ese aumento de entropía natural que tienen todos los sistemas y la izquierda somos ese freno, digamos, ese sistema que intenta recuperar el orden. Somos, tú quieres mantener tu habitación limpia, muy bien, tú quieres mantener tu suelo limpio, perfecto, tienes que fregarlo. El suelo lo mantendrás limpio a costa de desordenar el agua de la cubeta. El agua de la cubeta se te desordenará y se te pondrá sucia. Y nosotros tenemos que estar ahí constantemente. Entonces yo creo que son esas oleadas. Ahora mismo estamos en esa oleada reaccionaria que está ganando terreno a nivel mundial, por supuesto. Nosotros lo venimos sufriendo a nivel particular desde el centralismo español desde tiempo inmemorial. Y ellos ganan terreno porque es su tendencia natural. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que siempre vamos a conseguir los hitos que consigamos, los vamos a conseguir con un esfuerzo extra, con un gasto de energía extra, porque las cosas nunca nos van a venir dadas de manera natural. Venga, dale. Yo creo que estamos aquí, vosotras, nosotros aquí, para cuestionar lo que está pasando y ser crítico con lo que está pasando, aunque nos salga sarpullido, ¿eh? Es decir, estar aquí para adorarnos y decir que somos fantásticos y que el andalucismo repetir los mantras, ya está bien, vamos a intentar analizar lo que está pasando. Y yo creo que como análisis, como punto de partida, después de todas las intervenciones, yo creo que esa premisa que hemos repetido hasta la náusea de que los viejos estamos en un momento en que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, eso ya se ha acabado. Yo creo que deberíamos empezar ya por aceptar que hay un nuevo orden mundial y que el orden mundial anterior ha desaparecido. Para empezar. Que estamos ante una nueva forma de globalizar que se está haciendo precisamente desde autoritarismo y liberales a los que a nosotros nos pide el cuerpo llamar facha, pero que sus simpatizantes no se reconocen como fascistas. Luego, ojo que igual no es así, ¿eh? Vamos a intentar ser críticos. Son autoritarismos, nuevos autoritarismos, que algunos son muy parecidos a los movimientos nazis, como puede pasar, pues no sé, con el Amanecer Dorado, como puede ser el Partido por Alemania, pero otros no, ¿eh? Otros no lo son.
aunque nos parezca, pero no lo son, ¿eh? Y lo digo porque el que simpatiza no se reconoce así. 3. Que bueno, que vamos a repetir todas las veces que queramos que el andalucismo es de izquierda, pero que no, ¿eh? O sea, que el andalucismo hoy también es de derecha. Y lo es porque, como decía José Ignacio, con toda la razón, resulta que el 4 de diciembre ya forma parte del acervo político del Partido Popular, que ha sido quien institucionalmente lo ha reconocido. Así, tal como suena. Y además se han apropiado de elementos muy contradictorios y muy polémicos, como por ejemplo hasta la misma transición. O sea, nosotros estamos diciendo que hay que impugnar el régimen 78, que ese régimen 78 no sé qué, no sé cuánto. Hostia, mira, perdona, ¿eh? Vamos a también ser un poco críticos con nosotros mismos. Es que esos que decían que había que votar que no a la Constitución son los que ahora dicen que la transición es de ellos. Y gente que renunció a muchísimo para que la transición existiera, ahora resulta que también todo es oye, vamos a intentar colocarnos en unos planos que hagan como punto de partida para ver qué hacemos, ¿no? Porque yo estoy totalmente de acuerdo en que no podemos ser un pitufo gruñón todo el tiempo. Y claro, esa imagen de pitufo gruñón, de que todo está mal y que hay que acabar con todo, mira, no. ¿Sabéis por qué? Porque el papel de pitufo gruñón lo tienen precisamente los simpatizantes de los autoritarismos. Porque el indignaos, que fue el que provocó intelectualmente el movimiento del 15M, pues resulta que los indignados de ahora son gente de extrema derecha. Entonces, bueno, por caer al suelo, después, digamos, de este planteamiento, por caer al suelo. Mirad, a mi juicio, ¿en qué consiste el autoritarismo liberal, ultraliberal? O sea, ¿cuál es la médula, no? La médula se basa en la generación de incertidumbre. No de mentiras, no, sino de que el consumidor del quinto poder, que es el poder digital, ya no sabe lo que es verdad o mentira. Y demás le importa un bledo. Hay una escena fantástica de la película Sin Sentido, en la que está, no sé si la conocéis, es una película muy chula, en la que sale, bueno, la película no es tan chula, en la escena sí, en la que está Maribel Verdú y Cristina Pedroche. Entonces Maribel Verdú hace de una periodista y Cristina Pedroche es una influencer. Y entonces están en Venecia y dice Maribel Verdú, hay que ver lo bonita que es Venecia. Y dice Cristina Pedroche, claro, porque es la capital de Italia. Y entonces llega y dice Maribel Verdú, no, la capital de Italia es Roma. Y dice Cristina Pedroche, por favor, respeta mi opinión. Un momento. Es que esa es la médula del comportamiento del autoritarismo liberal. 1 de cada 5 españoles piensa que la Tierra es plana. Ojo, que estamos dando un porcentaje muy elevado, ¿eh? Y entonces, da igual que sea plana o que no sea plana, es que no quieren discutir contigo, prefieren creer lo que ellos quieren creer. Eso por ahí. El segundo elemento de cómo yo creo que funciona el autoritarismo liberal. Funciona diciendo, vamos a ver, no nos cabe en la cabeza un futuro que no sea apocalíptico. Si tú vuelves atrás y te imaginas las películas de ciencia ficción de principios de siglo, entonces, el futuro podría ser guay. Sin embargo, ahora el futuro no puede haber una película de ciencia ficción en el que el futuro no se prevea como algo catastrófico. Claro. ¿Por qué digo eso? Porque empezamos hablando de esperanza, ¿no? Y que había que gestionar la esperanza y cómo motivar la esperanza, etcétera, etcétera. Vale. ¿Qué es lo que está haciendo el autoritarismo? Diciendo, como no hay esperanza en el futuro, lo que yo os prometo es las seguridades conocidas del pasado. Fijaros que esos son los dos elementos. Frente a la incertidumbre, yo te doy seguridad. Frente al futuro apocalíptico, yo te regreso al pasado, que es el pasado donde estábamos bien. Un pasado donde no había extranjeros, un pasado donde había petróleo, un pasado donde tú podías echar a la tierra lo que te diera la gana. Eso es lo que está prometiendo el autoritarismo liberal. Aquí hablamos con tanto reparo de no tener el ojo en la espalda y no mirar para el pasado, y esta gente está atestando las terrazas y las azoteas de las casas con banderas carlistas y reivindicando el imperialismo español. ¿Cómo que no vuelven al pasado? Pues claro que vuelven al pasado, lo utilizan para lo que quieren, ¿no? Entonces, yo creo que nuestra lucha, que en realidad la que estamos hoy, porque el presente es esto, el presente es luchar contra esa oleada de autoritarismo liberal
que estamos en franca minoría porque no tenemos el poder digital no nos pertenece,